Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. Hoy día vamos a enfocarnos en un tema que me han estado solicitando bastante, inclusive se llegó a hacer talleres, pero hay gente que no pudo asistir al taller o a los talleres y me ha pedido que aborde un tema que tiene que ver con la superación de la ira, con la superación pues del enojo, del enfado, todos los parientes relacionados, con lo que es la ira, ¿no? La cólera, la rabia, etcétera, etcétera. Bien, el hecho de que vayamos a tratar este tema no significa que nosotros nos descuidemos o estemos montados en ira. Pero te involucro un poco con una pregunta. Te digo, tú, piensa detenidamente. ¿En qué ocasiones te enojas? ¿En qué ocasiones te fastidias? ¿Te llenas de ira? ¿En qué ocasiones tienes rabia? Observa, mejor dicho, recuerda. ¿Recuerdas? Otro aspecto que tendríamos que ver sobre la ira es darse cuenta que existe una ira positiva. Cuando tú eres amenazado, se te desarrolla el mecanismo de defensa, atacar o huir, ¿no? Eso es como un mecanismo defensivo. Entonces, si eres atacado por un animal salvaje, por ejemplo, tú huyes, el miedo útil. Pero si ya no puedes huir, estás rodeado, vas a llenarte de ira, sacar fuerzas, llenarte pues de adrenalina, etcétera, una serie de, ¿no? Vasoconstricción, dilatación, contracción de las pupilas, en una serie de cosas van a pasar y te vas a llenar de ira y te vas a poder defender. Vamos a exceptuar esa ira y vamos a hablar de aquella manifestación del ego, por decir. Pero antes que esto, me interesa tu estado ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu estado ahora? Bien. Vamos a estar en un mejor estado, ¿te parece? Vamos a colocarnos en una mejor posición interior. Tú que estás ahí, yo, en fin, todos. Vamos a respirar unas 3 veces, ¿te parece? Hacia abajo, hacia el jara o el tantien inferior, el swadharma hacia abajo. Inhalamos, a ver. Retenemos unos segundos. Exhalamos. Nuevamente inhalamos, sintiendo obviamente cómo entra el aire y cómo crece el vientre. Retenemos unos segundos, lo elemental, casi natural. Exhalamos. Nuevamente inhalamos. Profundo, sintiendo hacia abajo, se infla el bajo vientre, la zona del jara. Retenemos unos segundos, los elementales. Exhalamos. Y ahora vamos a colocarnos en una mejor frecuencia. Bhagavad Gita, el canto divino de Dios, un fragmento. ¿Por qué te preocupas sin motivo alguno? ¿A quién temes sin razón? ¿Quién te podría matar? ¿Por qué temes morir? El alma no nace ni muere. Cualquier cosa que pase, pasará para tu bien. Lo que esté sucediendo, está sucediendo para bien. Lo que vaya a pasar, también sucederá para bien. No debes lamentarte por el pasado. No debes preocuparte por el futuro.
el presente está sucediendo. Ahí vamos a dejar este fragmento del divino canto de Dios del Bhagavad Gita en una mejor disposición, y nos metemos en el tema de superar la ira y la negatividad. Primer razonamiento es que la mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Como hemos dicho siempre, lo crea la mente, lo sufre la mente. Y además trata de solucionar también la mente. Y esto sucede porque la mente no observada dirige tu vida. El sufrimiento que produces ahora siempre surge de una falta de aceptación a la realidad, de una falta de aceptación a lo que es, de una resistencia consciente o una resistencia inconsciente a lo que es. No aceptas que esto sea así, no aceptas que haga frío. Bueno, en invierno hace frío, pero no lo aceptas. No aceptas que tu cuñado sea así, menos que tu esposa sea así. No aceptas, no quieres. No aceptas que tal equipo haya perdido de repente en el mundial. No aceptas, no quieres, no aceptas. No aceptas que en el trabajo pase esto. No aceptas ganar lo que ganas en tu sueldo. No aceptas. No aceptas que te hayan tratado de esa manera. No aceptas que tal político vaya liderando en las encuestas de repente. No aceptas, no aceptas. Y ahí tenemos el origen, en esa resistencia a lo que es. Dime tú qué cosas no aceptas. No aceptas como eres, no te aceptas a ti mismo, a ti misma. No aceptas tu vida amorosa, no aceptas tu vida familiar actualmente. No aceptas a tu pareja, no aceptas tu posición económica, financiera, no aceptas tu estado de salud, no aceptas la convivencia con tus vecinos, no aceptas el comportamiento de tus hijos, no aceptas la relación con tu suegra, con tu suegro. ¿Qué no aceptas? Obsérvalo. Y en esa no aceptación es donde surge un primer factor que crea perturbación. Luego vamos a ahondar en esto un poco más, pero por ahí comenzamos, ¿de acuerdo? La no aceptación de la realidad. Hay veces la resistencia es consciente, cuando clara y conscientemente, consciente obviamente me refiero al nivel sencillo de conciencia, ¿no? Dices, no quiero, no acepto. Pero hay veces se crea una resistencia, y la resistencia, y es a nivel subconsciente, tú no te das cuenta, pero te resistes. ¿Y cómo se manifiesta esta resistencia a la realidad que no acepto, a la realidad que no me gusta? Esta resistencia a la realidad que no acepto, a la realidad que no me gusta, se manifiesta como juicio. Como juicio. ¿Ah? A nivel de pensamiento, a nivel mental, la resistencia es juicio de algún tipo. Por eso se dijo Jesús bien claro, no juzgues y no seréis juzgados. Él iba más allá del simple juicio que nosotros decimos, que me estás juzgando, me estás criticando, era más allá. Él sabía que esa resistencia iba a generar la negatividad. Y la negatividad es ingreso del mal de lo malo, ¿no? Pero en todo caso hay una resistencia a la realidad, a lo que es, y a nivel mental me resisto, pero a nivel de juicio. Y es a nivel de emocional, que cuando me resisto a nivel emocional, que se manifiesta algún tipo de negatividad. Eso que quede bien claro. Otro aspecto importante es, una vez reconocido eso, tú tienes que ir más allá. Ya hemos hablado en ocasiones de lo que es el cuerpo del dolor, ahora no voy a profundizar en esa parte, ese tema lo desarrolla muy bien Eckhart Tolle, un maestro contemporáneo, que siempre lo cito, ¿no? Pero vamos más allá, ok, entonces,
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar este fastidio, este enojo, esta ira, esta resistencia? No me gustan las cosas, pues diría uno, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Una de las claves es estate atento a cualquier señal de infelicidad que haya en ti, del tipo que sea, porque esto puede ser el anuncio o el preanuncio de la manifestación de la ira, de la cólera, del enojo, de la rabia, que después va a ser eclosión, después se va a manifestar y seguramente de manera violenta. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que estar atento a eso. Y una de las claves, pues, es convertirse en observador. ¿De acuerdo? Convertirse en observador. ¿Qué es esto de convertirse en observador? ¿Qué es esto de convertirse en observador? Es estar atento. ¿Atento a qué? Mirando qué, observando qué, tu mundo interno. Por ejemplo, ahora, no me digas que no puedes observar qué pensamientos tienes. Seguramente una parte de tu atención está dirigida ahora a lo que estoy hablando, claro. Pero si haces un pequeño silencio, ¿qué pensamientos surgen tu mente? Surgen y cruzan tu mente. ¿Preocupaciones, seguro? Yo te he dicho, no hay por qué preocuparse. Pero en fin, preocupaciones, ¿qué te fastidia qué? ¿Cierto que puedes darte cuenta, puedes ser testigo de tus pensamientos? Claro, porque tú no eres tus pensamientos. También sabes que los pensamientos generan emociones, es decir, desatan una química en mi organismo que se transforma en sensación, que luego se transforma en emoción. Entonces, si yo observara los pensamientos en la entrada, podría darme cuenta. Podría darme cuenta que si son obviamente pensamientos negativos, pensamientos, en este caso por tocar el tema de la ira, que es el que estamos tratando, pensamientos de reclamo, de reproche, de frustración, pensamientos que conllevan una actitud de resentimiento, etcétera, no tienen un contenido de resentimiento. Esos pensamientos van a despertar, van a desatar una química que va a producir una sensación en la que yo me voy a llenar de ira, de enojo, de fastidio, ya sea una cosa sorda, un rencor, o simple y llanamente una explosión de ira, de rabia, gritos, etc. Surgió en el pensamiento. Es ahí la suprema importancia que tiene mirar el pensamiento. No obstante, ¿qué sucede cuando el pensamiento es subterráneo? Es decir, cuando el pensamiento se da a nivel subconsciente. Cuando el pensamiento va a nivel subconsciente, tú no te das cuenta de lo que estás pensando. Tú estás distraído mirando tu partido de fútbol, pero el pensamiento se está pensando. Y cuando te acuerdas, simple y llanamente surge esa señal de infelicidad, de fastidio, esa propensión que no te gusta y esa mortificación, caramba, así que no me siento bien, no sé qué pasa. Bien, eso significa que igual, por muy subconsciente que haya sido la cadena de pensamientos, igualito han desatado la química y la química te ha producido ese estado. Obviamente no estabas alerta. Lo que tendrías que hacer entonces es estar alerta. De un lado, observar los pensamientos. Si tienes pensamientos negativos, de reproche, de fastidio, de comparación de lo que es con lo que tú quisieras que sea, etc. De hecho, esos pensamientos de reclamo, de las cosas pues acumuladas, como digo, los resentimientos, las cosas que te hicieron, lo que te quitaron, la forma mala en que te trataron, las injusticias del mundo y de la vida, etc. Ese tipo de pensamientos, de todas maneras, te va a llevar a una emoción negativa, en este caso una manifestación de ira. Y de otro lado, si tú no te das cuenta, si no puedes observar estos pensamientos, y a nivel subconsciente se piensan, se gestan, simple y llanamente te vas a dar cuenta cuando ya está apareciendo la sensación corporal, física, aparece obviamente, y el fastidio.
sea, sientes un fastidio, no te sientes bien, hay una señal de, me siento, obviamente no feliz, dices fastidiado, me siento intranquilo, no sé, medio aburrido, no sé qué quiero hacer, no sé, nada me causa encanto ni atractivo, como diría ese verso ¿no? de Juan de Dios Pesa. Entonces, esa es señal de que ya ha aparecido la ira en cualquiera de sus variantes, enojo, intolerancia, matizada con frustración, ¿ah? En fin, en cualquiera de sus manifestaciones ya apareció. Pero yo no pensé nada negativo. Claro, a nivel consciente no pensaste nada negativo. Eso es verdad, pero a nivel subconsciente o inconsciente que no ves, sí pensaste negativo. Y lo único que te das cuenta es cuando ya estás con el fastidio, la ira, el enojo, el enfado. Y si eso lo dejas manifestar, creces como una ríada, se transforma y ya es una explosión de ira, una explosión de rabia, de furia. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora, ¿qué podemos hacer? Por ahora es observar los pensamientos, estar atento, porque la observación es la luz de la conciencia, que esa luz alumbra las tinieblas del subconsciente, donde obviamente hay muchas programaciones negativas. Están almacenados todos los resentimientos, las cosas que nos hicieron, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo el condicionamiento del pasado. Entonces, cuando Dios se manifiesta en ti, cuando hablamos de iluminación, por ejemplo, no significa pues a llenar de luz, te van a aparecer alas, no, nada de eso. Por ejemplo, una de las manifestaciones es eso, la luz de la conciencia alumbrando las tinieblas del inconsciente. Esa es una, de manera sencilla, ¿no? Entonces, hay que desarrollar el trabajo sobre observación. Como tú sabes, nosotros trabajamos de modo permanente todos los miércoles de 7 a 9 en los diversos grupos que hacemos eso, para que sea algo permanente, crezca el observador, es decir, se manifieste más la conciencia en ti. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Estar atento a mi cuerpo. Porque si los pensamientos son conscientes y yo me doy cuenta que estoy pensando, me puedo dar cuenta que hay pensamientos negativos y estos me van a producir emoción negativa y la freno en su origen. Pero si los pensamientos son por abajo, son subterráneos y simple y llanamente ya desataron la química, esa química produce una sensación corporal. No, por ejemplo, a mí cuando siento una especie, digo es una especie porque no es como de vinagrero, una especie de fastidio en el pecho, ya sé que eso es un preanuncio de fastidio, de ira, inclusive eso se alimenta con malos pensamientos, malos recuerdos. Obviamente cuando uno ya lo sabe, aparece la sensación esta y uno frena ahí, no deja que la flecha se dispare. En el arco, cuando está la flecha en el arco, antes de ser disparada, la frena. Y en ese momento, simple y llanamente, uno se desidentifica, es decir, no le dice yo a un pensamiento negativo que pueda surgir y alimenta esa ira, alimenta ese enojo, alimenta esa frustración. Tampoco le digo yo a esa emoción incipiente, a ese fastidio. Yo no soy eso. Yo no soy mi cuerpo. ¿De acuerdo? Yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mis pensamientos. Y entonces me doy cuenta de eso y ahí quedó. No se levantó la ola en su origen. Otra forma de detectar cuando la ira te va a atacar, te va a invadir, es toma conciencia de tu respiración. Esto se trabaja muy bien en lo que es meditación vipassana, meditación budista, ¿no? La técnica vipassana. Pero estate atento a tu respiración. Cuando sientas que tu respiración se altera, un cambio brusco, una respirada, algo falta, algo cambia en la respiración, hay una señal de que también a nivel subconsciente
¿Qué cosa habrás pensado? ¿Qué habrás recordado? ¿Qué habrás imaginado? La cosa es que eso que fue a nivel subconsciente, soterrado, subterráneo, críptico, oculto, se manifiesta como ya a nivel corporal, alteración de la respiración, y de ahí va a aparecer con toda certeza el fastidio, el enojo, el enfado, la ira, la mortificación. Por lo tanto, entonces, si tú manejas tu observación de los pensamientos a nivel consciente y manejas de otro lado la atención, en este caso, por ejemplo, a la alteración de tu respiración, vas a poder detener en la fuente lo que es la ira, lo que es el enojo. Esta sería la forma profunda. Obviamente hay mecanismos superficiales para no explosionar. Estás en una reunión, te dicen una cosa que tu ego considera que es una afrenta, y eres capaz de ponerte de pie y gritar o meter un golpe y vas a malograr todo. Entonces en ese momento pues es necesario un autocontrol, pero no un autocontrol como hemos visto profundo, sino en este caso pues respira profundo, cuenta hasta 10, o pues anda y tómate un vaso de agua, en fin, o coloca un pensamiento positivo en tu mente. Todas estas cosas, lo que estamos haciendo es desviar la atención. En vez de estar centrada nuestra atención en el punto focal de la ira, hemos desviado nuestra atención, ¿no?, a, ya sea pues me distrajo la cuenta, me distrajo el agua, la propia respiración. Bueno, eso ayuda porque desconecta la amígdala o cerebro emocional, la respiración, digamos, pero no como una forma de meditativa, sino digo la respiración como una pausa en la manifestación de la ira, ¿no es cierto? Y luego pues puedes colocar un pensamiento positivo por ley de sustitución, porque si quieres eliminar un pensamiento negativo que te está ocasionando ira, entonces puedes pensar en positivo, recordar frases positivas, ¿de acuerdo? Todo eso está muy bien, pero eso en absoluto soluciona el problema. Eso que quede bien claro, ¿de acuerdo? En absoluto eso soluciona el problema. Lo único que estás haciendo es reprimir para que no haya una manifestación de ira. Y no está mal, porque en ese momento, si sueltas la ira, esa se va a manifestar, te vas a producir desgracias en ti y seguramente desgracias en los demás, ¿no? Bien, entonces, a manera de síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, entendemos que la ira, el enojo, la rabia, el fastidio, el enfado, la furia, en fin, la ira y todas sus variantes, desde la simple molestia e incomodidad hasta la furia manifiesta, hasta la furia desatada, todas esas variantes de la ira en general, se producen, eso y no solamente la ira, sino otras formas de infelicidad se producen ante la no aceptación de lo que es, de la realidad. Yo no acepto el ahora, no acepto lo que es, no acepto a las personas como son, no me acepto como soy, no acepto, no quiero, no acepto. Me molesta este clima. ¿Por qué? Porque yo quisiera que no haga frío, dice. Y la persona a veces me molesta, ¿qué pasa? No, este clima es un fastidio. ¿Por qué no acepta el clima? Y oye, vamos a la fiesta tal, no, ahí va a ir esa persona y va a ir el tonto este de tu cuñado, yo no quiero ni verle la cara. No acepto a esa persona, ¿no? Y estoy harto con mi vida, qué sé yo, ¿por qué? Porque en el trabajo que estoy no gano lo suficiente, no sé cuánto, este trabajo me explotan. No estoy contento, no acepto. Y así sucesivamente. Entonces la no aceptación de la realidad, la no aceptación de lo que es, la resistencia a lo que es, nos va a generar pensamientos, juicios, y nos van a generar emociones negativas y juicios, críticas, enjuiciamientos que a la vez producen una química en el cuerpo que produce una sensación
y la sensación nos lleva a la emoción. Eso es lo primero que hemos visto. Y hemos visto también entonces ya una solución profunda, una terapia radical, vamos a hacer en algún momento un taller de budismo, terapia radical. Entonces es eso, observar el pensamiento en su origen. El observador es la luz de la conciencia que va a alumbrar las tinieblas del subconsciente y va a ir extinguiendo y eliminando. No es que el amor, como cuento hasta 10, pero la ira sigue ahí. Yo tengo un resentimiento de años o de vidas metido, y una simple tomadita de agua, contar hasta 10, ¿qué me va a quitar? Eso evita que le meta una trompada al que está al frente, pero no más. Entonces tengo que hacer consciente el subconsciente, ¿no? Tengo que echarle luz, porque todo aquello que es expuesto a la luz se transforma en luz. Tengo que transmutar, tengo que cambiar eso. ¿Ah? Ese es el mecanismo. Entonces, la observación no es una cosa simple, no es una introspección. La introspección psicológica es otra cosa, es el ego mirándose a sí mismo. La observación es la luz de la conciencia, y la conciencia es la manifestación del espíritu en mí. La luz de la conciencia alumbrando las tinieblas del subconsciente. Ahí hay una diferencia absolutamente radical. No sé si te das cuenta tú. ¿De acuerdo? Eso es, insisto, es fundamental. Luego, la atención, la práctica de la atención, samasati, que es el séptimo noble aspecto del óctuple sendero, el samasati, la recta atención. La atención lo define todo. Si estuvieras atenta, ahora atento, por ejemplo, a tu cuerpo, te darías cuenta qué sensación posee tu cuerpo. Y al darte cuenta de la sensación, te darías qué sensaciones aparecen cuando vas a tener ira, enojo, fastidio, rabia. Igual los celos, igual la envidia, igual el miedo, tiene sus formas corporales, sus sensaciones corporales, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando de la ira. Te darías cuenta cuándo van a aparecer. Y en su origen, antes de que surjan. ¿Y por qué aparecerían así de golpe? No aparecen de golpe, ha habido un proceso. Solo que el proceso ha sido desarrollado en la oscuridad, en las tinieblas del subconsciente, en la sombra. Has tenido pensamientos en la sombra, es decir, mientras tú veías tu partido tranquilo, adentro se estaba pensando, se estaba recordando toda esa triste historia, entre comillas, que viviste. Y cuando te acuerdas ya te vas sintiendo mal, no sabes por qué. Y ese me estoy sintiendo mal y no sé por qué se expresa como una sensación corporal o se expresa como una alteración en la respiración. Si estuvieras atento, frenarías ahí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que al hacer eso, estás debilitando el ego de la ira. Eso es en esencia lo que está pasando. Y cada vez va perdiendo fuerza. Si solamente lo reprimes, no pasa nada. Es como que tienes una enfermedad, te produce fiebre, bajas la fiebre y ya crees que estás curado. No. La fiebre es una manifestación, es un síntoma, la enfermedad está ahí. Es igualito, ¿no? Bien, para concluir este tema que hemos estado trabajando, el tema de la ira, y en general de la negatividad, entendiendo y sabiendo que el origen de la infelicidad, el origen de las emociones negativas, de los juicios y todo esto se produce porque no acepto el ahora, no acepto lo que es, no acepto la realidad. Yo tengo una mejor propuesta del mundo, tengo una propuesta clara cómo debía ser el mundo, es decir, le estoy corrigiendo los renglones a Dios, ¿no? Yo sé el mundo cómo debía operar, la humanidad cómo debía ser. Y por supuesto, ¿cómo no voy a saber cómo debe ser un padre, un hermano, un hijo, un esposo, una suegra, un suegro, un vecino? Yo sé cómo tienen que ser. Y como no son como yo quiero que sea, entonces ahí surge el conflicto, la infelicidad, el sufrimiento, la ira, para querer cambiar esas cosas. Y otro detalle, la ira también surge para compensar el ego. Una persona que tiene poca autoestima va en su auto. Él se siente nada, casi nada.
no sé, se siente despreciado, desvalorizado, ¿no? Y como él liga su valor por lo que la gente le dice, si la gente le dice vale, él dice yo valgo, si la gente le dice no vales, él dice yo no valgo, y esa es una tontería total. La autoestima no depende de la aprobación, desaprobación ajena, pero en fin, la cosa es que este señor con poca autoestima está yendo en su auto, él se siente poco o nada, cree que no vale nada. Y entonces por ahí pasa alguien, voltea un criollo y le dice, por ejemplo, maneja, pues baboso, has sacado tu brevete, un sorteo, una rifa, jaja, se ríen. En ese momento, él, si se sentía nada, ahora se siente recontra nada, por usar un neologismo. Entonces, en ese momento, lo único que le puede salvar, por ejemplo, si no quiere ser destruido, aniquilado su ego, es la ira. Y se monta en ira. Como así, como un día de furia, vean esa película, se llena de ira, se infla y crece. Se detiene el automóvil al otro y el otro simple y llanamente desciende del auto, saca la llave, rompe el parabrisas, se para el otro, el que le insultó, y pum, le mete con la llave en la cabeza y le parte la frente, por ejemplo, ¿no? Eso ha resarcido su ego. Es decir, el ego que estaba nada, cero, destruido, ahora sí, dice, vuelve a crecer el ego. He graficado una historia, pero en esencia lo que quiero decir, la ira es utilizada y trabaja como un elemento para resarcir el ego. ¿De acuerdo? Es decir, cuando alguien nos insulta, nos grita, etcétera, nos sentimos de alguna manera maltratados, etcétera, es gracias, entre comillas, por supuesto, a la ira que nos vamos a llenar de la energía y vamos a sentir que no morimos, que no desaparecemos. Esa es otra de las formas del mecanismo de la ira. Así es que si no quieres ser tomado por la ira, entre otras cosas, eleva tu autoestima, entre otras cosas elimina el resentimiento, aparte de lo que hemos dicho. Y bien, y ya para concluir el tema, me gustaría ver esto, el mecanismo de la ira, que forma parte obviamente del sufrimiento, ¿no? Desde los 3 pasos que se dan en lo que es la meditación vipassana, ¿no? Se te dice, si tú quieres librarte de ira, enojo, rabia, fastidio, miedo, que son contaminaciones mentales, ¿no? Estas contaminaciones mentales, te recuerdo, surgen de la no aceptación de lo que es. Bueno, el primer paso es abstenerse de cualquier acto físico o verbal que pueda perturbar la paz y la armonía de los demás. ¿Ok? No podemos liberarnos de nuestras contaminaciones mentales si continuamos realizando actos. Actos ya sea de obra o de palabra, ¿no? Que están multiplicando estas contaminaciones. Por eso el primer paso para esta práctica es un código moral. Es por eso que existen los códigos morales, los mandamientos, el código de Hammurabi, etc. Nos comprometemos, por ejemplo, a no matar, a no robar, a no tener una conducta sexual inadecuada, obviamente no mentir, no drogarse. Al abstenerse de estos actos, permitimos a la mente que se serene lo suficiente como para poder continuar. Ese es el primer punto. Entonces, si quieres vencer tu negatividad y tu ira, me dices, bien, ese primer paso, ¿no? Abstenerte de cualquier acto físico o verbal que pueda perturbar la paz y la armonía de los demás. Porque eso no solamente va a perturbar a los demás, sino es un contaminante. Sé que tu contaminación ha surgido por tu no aceptación de la realidad, pero estamos viendo cómo descontaminarnos. El segundo paso es aprender a controlar nuestra mente salvaje, adiestrándola para que se concentre en un único objeto. En este caso, estamos viendo la óptica vipassana y la respiración. Intentamos mantener la atención en la respiración el mayor tiempo posible. Este no es un ejercicio de respiración porque no intentamos regularla ni cambiarla, sino observarla tal y como es, de forma natural, tal y como entra el aire,
cómo sale el aire, cómo se mueve, no todo, no solamente obviamente el pecho, sino también el vientre, el bajo vientre, toda la zona del abdomen. De esta forma aumentamos la serenidad de la mente, para que no se deje arrastrar por negatividades intensas, y al mismo tiempo vamos concentrándola y haciéndola más afilada, más penetrante, más capaz de trabajar internamente. Ahora, estos dos primeros pasos, vivir con moralidad, abstenerse de cualquier acto físico o verbal que perturbe la paz de los demás, que dañe, etc., y controlar la mente salvaje a través de la respiración, estos dos pasos, no, son muy necesarios y beneficiosos. Pero en sí mismos, ¿no? Son beneficiosos en sí mismos, pero conducen a la represión. Es decir, si solamente nos quedamos hasta ahí, se van a quedar ahí, y va a ser como sentarnos sobre un volcán. No lo estamos tapando al volcán al sentarnos sobre él, porque después va a haber una explosión que nos arrastre. Por eso digo, estos dos pasos, el vivir con moralidad y controlar la mente, son muy necesarios y beneficiosos en sí mismos, pero conducen a la represión, a menos que demos un tercer paso, que consiste en purificar la mente de las contaminaciones. ¿Cómo es esto? Desarrollando la visión cabal de nuestra propia naturaleza, ¿no? Esto es vipassana, la experimentación de nuestra propia realidad, observando en nosotros mismos de forma sistemática y desapasionada este fenómeno de mente y materia en constante cambio. Esta es la culminación de la enseñanza del Buda, la autopurificación a través de la autoobservación, algo que puede ser practicado por todos y cada uno de nosotros. Y ya hablé bastante de la autoobservación, comencé hablando por eso, porque bajo ningún concepto quería que te muevas hacia la contaminación. ¿De acuerdo? Cierro pues diciendo que todos nos enfrentamos al problema del sufrimiento. Es una enfermedad universal que requiere un remedio universal, no un remedio sectario. Cuando sentimos ira, no es una ira cristiana, ni budista, ni evangelista, ni mormona, ni jainista. La ira es la ira. Y cuando al resultado de esta ira nos sentimos agitados, la agitación tampoco es una agitación que tenga un credo, ¿no? La enfermedad es universal y por lo tanto el remedio es universal. Y este tipo de prácticas ayuda, sea cual fuere tu credo, cual fuera tu religión, etc. Nosotros en absoluto pretendemos, no te pretendo ni cambiar tu credo, ni siquiera ni me interesa convencerte de nada. A aquellos que tienen oídos les he dicho esto para que vean la forma concreta de eliminar el sufrimiento desde la perspectiva de lo que sería la ira. Muchísimas gracias.